Sábado 9 de enero de 2021, este es el segundo programa que tenemos en el año y también con el estudio de la lección de este trimestre. Queremos dar una cordial bienvenida a cada una de las personas que nos están viendo a través de esta página de Facebook Live. Y esperamos que en esta mañana podamos aprender más de la palabra de Dios a través del estudio de la lección de Escuela Sabática. Es un privilegio y un placer para cada uno de nosotros, los miembros de la Iglesia Eterna, sobre todo el staff de maestros de nuestra iglesia, de poder compartir cada sábado con ustedes estas lecciones que nos están ayudando a crecer más en el amor de Dios. En esta mañana queremos anunciar que vamos a tener nuestra tardecita con Jesús y esperamos que también a las 5 de la tarde se puedan conectar con cada uno de nosotros. Los anuncios que tenemos preparados pues los vamos a dejar para el final de la transmisión, así que estén pendientes a cada uno de ellos. Vamos entonces a comenzar con una palabra de oración. Señor y Dios que estás en el cielo, te queremos agradecer por la oportunidad que tú nos has dado de ver un nuevo día. De agradecerte, Señor, porque a pesar de las problemáticas que hay a través del mundo, o de la problemática que podamos tener en forma personal, tú aún nos sostienes, Señor, nos das paz y nos das la esperanza de que algún día, muy pronto, un día no muy lejano, podamos ir a morar contigo en el reino de los cielos por la eternidad. En esta mañana te queremos pedir, Señor, de una forma muy especial, que tú bendigas a los maestros que van a impartir la lección de Escuela Sabática. Te pedimos que tú le des sabiduría del cielo, que sus palabras sean las palabras inspiradas por tu Santo Espíritu para el crecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La lección de esta mañana lleva como título Crisis de Liderazgo. Y hemos invitado para esta ocasión al pastor Juan González y al hermano Gamaliel Rosado para que estén con ustedes en esta lección y esperamos, como dije anteriormente, que sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. Así que, pastor Juan González, Gamaliel, el tiempo es suyo de ahora en adelante. Muy buenos días, Gamaliel. Qué bueno compartir contigo en esta mañana una lección tan importante. Saludamos a nuestros hermanos y amigos que nos están viendo a través de estas plataformas. Que también vaya la bendición del Todopoderoso sobre cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para ti también, pastor, deseando que nuestro amante Salvador en este nuevo año pueda continuar colmando de bendiciones tu vida, tu familia, tu ministerio. Gracias. Un saludo bien especial a nuestros amigos que nos ven a través de del Facebook. A ellos nuestras bendiciones, a ellos le decimos buenos días, el Señor te bendiga y bienvenidos a esta nueva programación de hoy, segundo sábado del año 2021, deseando que nuestro Señor Jesús pueda dirigir y bendecirte en este nuevo año. ¿Y qué título de la lección? Impresionante, pastor. Cuando yo leí el título, yo dije, no puede ser más a tono, no puede estar más en tiempo el título de esta lección a nuestra actualidad. Sin lugar a dudas, vamos a hablar, vamos a comenzar y se nos van a quedar muchas cosas quizás en el tintero. En media hora es imposible, pero cuando yo leí crisis de liderazgo, sí, uno tiende y es natural porque la lección nos está presentando que para el tiempo del profeta Isaías había una crisis de liderazgo. Sin embargo, también cuando yo estaba estudiando el auxiliar y hice una anotación porque hacen una pregunta, nosotros como miembros, ahora voy yo como pastor, como líder de la iglesia, ¿cómo yo estoy realizando y elaborando mi liderazgo con el mandato divino? Así que nos lleva a mirar hacia la parte externa, pero también nos manda a mirar la parte interna de nosotros como iglesia, como pueblo de Dios que nos ha llamado en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Sin lugar a dudas, la lección, ese es el énfasis de ella y esa es la intención. Poder identificar los tiempos en que estamos viviendo,
poder identificar la problemática exterior, pero también identificar nuestra aportación hacia esa crisis. ¿Seré yo parte de esa crisis? ¿Estoy trabajando de una manera diferente a lo que es la crisis o estoy contribuyendo a ella? Y sabes, pastor, a veces sin nosotros quererlo, sin nosotros pensarlo o sin nosotros planificarlo, podemos ser parte de eso. Y eso es lo que realmente en esta semana deseamos y es la intención de la lección, poder abrir nuestros ojos y ver que, voy a decir esto y es casi parte del final, pero lo tengo que decir, aún en nuestra crisis, amigo, que tú puedas entender, creer que pueda existir de liderazgo, tanto gobierno, tanto como en la iglesia, tanto en tu hogar, tanto en tu comunidad, donde sea, en tu trabajo. Yo quiero que sepas y que esté claro, pastor, que quien tiene el control, aun cuando parezca que esto no tiene control, es nuestro amante Salvador. Y qué bueno que lo hayas dicho, porque aunque eso enfatiza mucho la parte final, pero tenemos que comenzar, porque esto es un repaso, la parte más que nos ha llamado la atención. Y yo hoy tengo que tener la seguridad que la iglesia la dirige Dios. Amén. Yo tengo que tener la seguridad que a pesar de todo lo que hemos visto, Dios está al control. Amén. Amén. Porque cuando nosotros vemos en la lección que en un momento dado Isaías se desespera, Dios le muestra que Él está al control de todo lo que estaba sucediendo. Amén. Y entramos de lleno, Gamaliel, porque cuando yo veo ese título del día domingo, el rey está muerto, y ahí entra un signo de aclamación, larga vida del rey. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Y entonces nos presenta el rey Usías, que comenzó, mira qué interesante, jovencito, de 16 años y gobernó 54 años. Pero hay algo, Gamaliel, que me hizo pensar. Cuando más fuerte era, se debilitó. La realidad del caso es que el rey Usías no era un rey malo. La realidad del caso es que tuvo un reinado próspero. La realidad del caso es que convirtió al pueblo de una manera especial, bajo la dirección del Padre Celestial, muy bien, en un pueblo poderoso. Pero llegó el momento en que toda aquella gloria, todo aquello que había alcanzado, se le acogió en el corazón, y mi amigo comenzó a entender y a creer que lo que había logrado había sido por su propia fuerza. Y ahí hago un paréntesis, mi amigo, porque usted y yo debemos de considerar este término muy, pero que muy seriamente. Dios te da la fuerza, Dios te da la salud. Estamos empezando un nuevo año, tienes tus metas, estás trazando tus planes para estos próximos 365 días del año. Pero yo quiero que tú puedas entender que solamente tus planes, tus metas serán posibles bajo la dirección de Dios. Y tienes que creer, mi amigo y pastor, que todos tus logros que llegarán a tu vida no es porque te esforzaste, no fue porque trabajaste fuerte, fue porque Dios te capacitó. Ese fue el problema de Usías. Qué bueno eso. Que lo hayas dicho, porque eso es lo que nos presenta la lección. Y cuando yo estudiaba, una de las cosas que menciona la palabra de Dios es que el orgullo arruinó la vida de este hombre, porque el orgullo te ciega. Lo que pasó en el cielo fue el orgullo. Y uno de los pecados que puede, inclusive sin darnos cuenta, mire lo que estoy diciendo, mi querido, porque el orgullo va carcomiendo poco a poco ese yo, yo esto, yo lo otro, yo lo puedo hacer mejor, yo sé. Y la cosa que este rey, el orgullo lo llevó a hacer cosas que Dios le había dicho que no, él no tenía que hacerlo. El orgullo fue tan fuerte que con sus acciones retó a Dios. Y mi hermano, cuidado con esto. Cuidado con esto. Es una línea muy fina, y como muy bien dijo el pastor, esto del orgullo no es que hoy tú no eres orgulloso y mañana eres el hombre o la mujer más orgullosa de este mundo. No, esto es un proceso. Y ¿sabes qué, mi amigo? Usted se da cuenta
Usted se da cuenta cuando usted comienza a compararse con cómo aquel hermano cantó, que cómo aquel hermano habló, que cómo aquel hermano oró, que cómo tu compañero de trabajo hace las cosas. Ah, pero yo lo puedo hacer mejor. Ah, yo lo hago mejor. En las vacaciones de él yo lo hice de esta manera y los frutos fueron mejores. Cuando usted llega a comenzar a pensar de esa manera, doble rodilla, porque es el inicio del fracaso. Y algo que lo llevó a este rey a la ruina, sabiendo que él no podía hacer el papel de sumo sacerdote ni de sacerdote. Él era el rey, era llamado para una misión especial. Quien estaba a cargo de lo que se realizaba en el lugar santo, santísimo, dentro de, yo te diría, de los oficios que habían sido llamados en ese lugar, en ese santuario, eran los sacerdotes. Pero él quiso entrar a realizar algo que Dios le había dicho que no podía hacer. No podía. Habían unas directrices. Y te voy a decir algo, pastor. Y tenga cuidado, mi amigo. Hay cosas que nosotros creemos que son buenas. Es muy probable que él sabía y él conocía. No era probable, mi amigo. Él sabía que los sacerdotes, el sumo sacerdote, tenían unos trabajos que eran propios de cada uno de ellos, que nadie lo podía hacer. Él lo conocía. Pero él quería, al igual que Caín, hacer su ofrenda, pero como él pensaba, como él quería. Y mi amigo, eso fue un error. Fue un error craso. Y inmediatamente cuando él llegó y él pretendía hacerlo, fue advertido, pastor. Qué bueno. Fue advertido. Y usted y yo en algún momento podemos cometer algún error o vamos encaminados a eso. Y viene tu papá, muy bien, y te dice, oye, hijo mío, estoy viendo tu camino. Oye, hijo mío, debes de tener cuidado. O llega tu esposa, tu esposo, y te dice, ten cuidado, ese camino, o ese amigo, o esa amiga, o esas conversaciones. Muy bien. Y te advierten. Y a veces nosotros pasamos por desapercibidos esas advertencias. Y el rey conociendo, y usted conociendo porque uno sabe cuando uno va por el carril incorrecto, uno sigue. ¿Y qué fue lo que le pasó? Y yo le voy a decir algo, lo que le pasó al rey fue tan grave como la intención que él iba a hacer, como su intención. Porque no fue que él le pasó como a Adán y a Eva. La paga la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Adán y Eva tomaron el fruto, pero murieron en el momento. No, eso es otra historia, ¿verdad? Y otro tema que podemos hablar por mucho y a largo y tendido. Muy bien, pero cuando él comete el error, cuando él agrede, cuando él reta a Dios directamente, aún siendo advertido, en ese momento, cuando tocó, ¿qué sucedió? La lepra llegó a su vida. ¿Cuán diferente hubiera sido si en el momento que los sacerdotes tratan de impedir que él realice esa obra que iba a hacer, que era quemar el incienso, cuán diferente hubiera sido quizás el término de su reinado? Ah, pero se enojó, se molestó. Sí. Y sabe una cosa, Gamaliel, a veces nosotros nos molestamos cuando alguien nos dice algo que nosotros sabemos que la persona que me está aconsejando está en lo correcto. Por eso yo escuché a alguien decir que cuando usted y yo confrontamos nuestro pecado, es doloroso. Es doloroso, nos hace llorar, es frustrante, porque confrontarte, mi amigo que me escucha en el Facebook, a nuestras debilidades, a nuestro pecado, cuando te das cuenta, cuando te comparas tu vida frente a la de Cristo Jesús y te das cuenta cuán pecador eres, cuán insignificante eres, te das cuenta, como le pasó a nuestro amigo Isaías más adelante, que sin Dios es imposible hacer la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Y este rey quiso buscar la aprobación de Dios en una forma equivocada, buscó la santidad de Dios en una forma equivocada, cuando la santidad, dice un pensamiento que yo subrayé,
Isaías, por otro lado, permitió que la santidad de Dios lo alcanzara. No, y cuando nosotros leemos en la parte del día lunes, cuando Isaías tiene el privilegio de ver en toda su gloria, en toda su majestad, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Isaías pensó, estoy muerto. Porque vio, porque confrontó, porque vio la gloria de Dios, vio el carácter de Dios. Mis hermanos, esto es tan importante. Tu vida quizás cuando tú la miras iniciando apenas 9 días de este año, habrás podido ver que has tenido logros, que has alcanzado éxito, que te has convertido en un buen padre, que tienes a tus hijos en el buen camino, o que tienes un buen hogar, una buena casa, que eres feliz en tu trabajo, que aquellas listado cuando tenías 20, 22 años, quizás antes, que hiciste como tus metas, has comenzado a tachar y a alcanzar. Todo eso es hermoso y bonito, pero mi hermano, nunca olvides que detrás de ti está el poder que logró eso, y es Cristo Jesús. Y nunca puede llegar a tu mente formar pensamientos presuntuosos como le pasó al rey Usías, sino debes de permitir y reconocer que Dios es el que está al control de todo y quien te ha ayudado, y mirarte, contemplarte, no contra Gamaliel, no contra el pastor, no contra tu esposa, no puedes compararte con tu jefe o tu compañero de trabajo, porque sin lugar vas a ser superior. Debes de compararte con el Dios Todopoderoso, y eso fue lo que le sucedió a Isaías en ese momento. Y sabes que tú mencionaste y has mencionado por 2 o 3 ocasiones que cuando yo comienzo a compararme con otra persona, cuando Isaías no se comparó, sino que vio la gloria de Dios en toda su magnitud, entonces se dio cuenta que en él no había nada bueno. Mira, a eso es que nos quiere llevar el Señor. Yo debo de mirarlo a él. Isaías miró la gloria de Dios, vio la santidad de Dios, vio en toda su magnitud quién era Dios. Y entonces se dio cuenta, Isaías, que en él no había nada bueno. Si Isaías se hubiera comparado con el rey o con otro, hubiera dicho, mira, él está peor que yo, él hizo cosas. No, él contempló la gloria de Dios. Y yo creo, mi querido, que hoy se nos está llamando para que nosotros podamos hacer un alto en nuestra vida. No mirar alrededor lo que está pasando, no mirar quizás al hombre modelo, sino mirar directamente a quién. A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Pastor, aquí podemos ver una problemática. Tenemos a un Usías, un rey, que de momento está enfermo y dice que se contagió de la lepra desde ese mismo día hasta el último día de su vida. Muy bien, fue alejado, fue apartado, y no hay lugar a dudas que en una transición de poder, cuando no está la cabeza, por decirlo así, cuando no está el rey, no está el gobernador, ¿qué sucede con la ciudad? Se debilita, es el momento más débil de ella, y ahora tenemos a un pueblo que está haciendo lo que quiere. Como decimos aquí en el argot boricua, está el garete. Muy bien, está haciendo todo lo que quiere, y ahí comenzamos a ver que hay una ¿qué? Una crisis de ¿qué? De liderazgo. Entonces, de momento, ese es el problema, esa es la problemática, pero Dios está al control de todo. Y aunque nosotros, dice aquí más adelante, que aquellos pocos fieles que se mantenían, cuando miraban, cuando salían, cuando observaban, se veían casi tentados a caer. Ya puedes ver, mi amigo, cuán grande era la magnitud de la situación, de la problemática que había en el pueblo, pero Dios estaba al control. Y entonces es tan bonito el caso de Isaías, porque Dios siempre tiene un soldadito, Dios siempre tiene un alma, Dios siempre tiene a un ser que está dispuesto a hacer su voluntad. Y allí llega Isaías. Y Isaías ve la situación. Muy bien. Y me imagino que su corazón se habrá entristecido al ver eso. Entonces, hemos hablado que Isaías se comparó y vio la gloria de Dios. ¿En qué momento? En esos momentos cuando nosotros estamos débiles, pastor,
Muy bien, en esos momentos cuando no tenemos esperanza, cuando usted lo ha intentado todo, nosotros necesitamos del cielo esa palabra que nos anime. Y justamente en ese momento llegó la palabra para animar a Isaías. Pero fue mucho más allá, porque como usted dijo, cuando él se comparó, cuando él miró la gloria de Dios y se vio cuán pecador, él pensó, esta es mi final, esta es mi muerte. Y ahí viene el acto de amor de Cristo Jesús representado en un querubín o en un serafín. Y sabe, Gamaliel, esto me llena de esperanza y nos debe de llenar de esperanza a cada uno de nosotros. Son en esos momentos de incertidumbre, son en esos momentos cuando no entendemos muchas cosas de las que suceden. Y quizás nos preguntamos por qué esto le sucede al pueblo de Dios, por qué esto me sucede a mí. Son en esos momentos cuando Dios se manifiesta dándonos la seguridad de que Él está con nosotros. Y eso es lo que quiso decirle a Isaías. ¿Hay crisis en el pueblo? Sí. El rey, el líder, está lleno de lepra, sí. ¿Hay algún rey que se está levantando que hay que tenerle miedo? Sí, pero yo estoy al control. Y eso es lo que le quiso dar a Isaías, esa seguridad. Y hoy más que nunca, Gamaliel, tú y yo necesitamos tener esa seguridad. Amén. A pesar de la crisis que veamos adentro y afuera, Dios me está diciendo a través de la lección, yo estoy al control. Amén. Yo estoy guiando tu vida. Amén. Sí, mírame a mí. No hay otra manera. Mírame a mí. Como Isaías contempló, yo hoy más que nunca tengo que contemplarlo solamente a Él. Amén, amén. Allí podemos ver cuando el proceso de liderazgo inicia. Porque, pastor, a veces nosotros tenemos la buena intención de servirle al Señor. Tenemos la buena intención de hablar las buenas nuevas de salvación. Pero seríamos címbalo que resuena si nosotros no vamos acompañados del poder de Dios. Y para esto, mi amigo que nos ve a través de Facebook, tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que contemplar a Jesús, como lo hizo Isaías. Debemos de tener una sanidad interior, como la tuvo Isaías en ese momento cuando se encontró y vio la gloria de Dios. Tuvo una sanidad interior porque reconoció cómo era. Vino aquel serafín o aquel querubín, tomó carbón encendido, lo puso en sus labios y dijo que en ese momento, ¿qué había sucedido con Isaías? Era limpio, era puro. Y para usted y yo poder tener el éxito que tuvo Isaías, de poder presentar la palabra de Dios con poder, de poder ser un profeta, un enviado de nuestro Señor Jesús, ese proceso debe de existir. Otra de las cosas que la lección me presenta a mí es cómo en el santuario, el templo, solo el sumo sacerdote podía acercarse a la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pero es interesante, Gamaliel, que ahí en ese lugar fue que Dios le mostró a Isaías. El libro de Hebreo me dice a mí que nosotros tenemos un sumo sacerdote que se compadece, que yo me puedo acercar confiadamente a Él para encontrar socorro para todas cosas, aquellas cosas que me están sucediendo. Y el Señor, Isaías estaba bien claro que solamente en el lugar santísimo podía entrar el sumo sacerdote. Ahora el Señor se muestra a Él en toda su gloria. Y por eso Isaías tiembla, porque sabía que en ese lugar solamente el sumo sacerdote podía intervenir. Es el único lugar que el sumo sacerdote podía entrar, nadie más. Pero ahora el Señor le dice a Isaías, no, mírame que lo que yo estoy haciendo, yo, como tú dijiste, es interesante porque el sumo sacerdote cogía para ponerle fuego, pero cogió de ese carbón y ahora no fue a encender el incensario, sino que fue directamente a los labios de Isaías para que Isaías pudiese ser, ¿qué? Purificado. Y eso tiene una lección grande para nosotros. Dios conoce nuestras debilidades.
Dios conoce nuestras luchas. Dios conoce inclusive la intención del ser humano. Dios la conoce. Y muchas veces el enemigo pone, somos, ¿cómo te diría? Él pone en nuestra mente que quizás hemos ido demasiado lejos, que hemos caído demasiado profundo, que yo no soy digno. Pero el Señor me dice, no, no. Como lo hice con Isaías, te voy a hacer a ti también. Amén. Amén. Voy a purificarte. Él es el único que puede hacerlo. Y ese carbón encendido tiene un significado muy especial. Dios quiere hacer una obra maravillosa en nuestras vidas. Amén, amén, amén. No hay duda de eso. Ahí es donde estriba la diferencia entre el rey Usías e Isaías. La intención. Muy bien, con la cual el rey e Isaías se acercaron y llegaron. Podemos ver a un rey egoísta, prepotente, que pensaba que lo podía hacer y fue a buscar. Sin embargo, Isaías permitió que Dios llegara a él. Muy bien, hiciera esa transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es bien importante. Y ahí, no solamente cuando es un detalle que no quiero pasar por alto, pastor, es que cuando Isaías vio la gloria de Dios, vio el carácter de Dios, se comparó, o sea, vio lo insignificante que él era. No solamente vio su pecado, también vio el pecado del pueblo, del cual él era parte también. Muy bien, y aún así, Dios con su gran amor, muy bien, sigue escogiéndonos a cada uno de nosotros. Como muy bien dijera el pastor, mi amigo, no sé cuán alto o cuán bajo tú crees que tú te encuentras. No sé si el pecado que tú llevas guardado en tu corazón, que nadie sabe, que nadie conoce, te hace alejarte de Dios. El Dios que yo le sirvo es el Dios de lo imposible. Al Dios que yo le sirvo hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el mar, hizo los árboles, hizo toda esta creación. El Dios que yo le sirvo por amor, en el nombre y en la vida de Jesucristo, muy bien, nos dio el perdón. Y a Él yo le creo, y usted debe de creerle. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado ni vida que Dios no pueda poner su carbón encendido en sus labios y purificarlo. Y una de las cosas que la lección me dice, cuando Isaías me dice, mis ojos han visto la salvación otro, porque han visto al Rey, mis ojos, algo personal. Esa relación, en ese momento Isaías tuvo un encuentro personal con Él, con el cielo, con el sumo sacerdote, con nuestro Rey. Y es la experiencia que Dios quiere que nosotros tengamos en este nuevo año. Que tú y yo podamos ver la salvación, que podamos contemplar a nuestro Salvador. Porque sí, Él quiere hacer una obra especial en mi vida. Y el fuego tiene eso, el fuego purifica. Pero me llamó la atención Gamaliel que dice, adelantándome un poco, porque ese pueblo fue tan rebelde. Dice, el fuego, si tú pones un pedazo de hielo al fuego, ¿lo va a qué? Lo va a derretir. Pero mientras más sol, el cemento cuando se pone va a ser ¿qué? Más fuerte. Más duro. Y dice el autor de la lección que Dios quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Pero mientras tú reconoces, mientras tú entiendes, mientras tú aceptas el perdón de Dios, ese mismo llamado que Dios te hace a ti, y que tú estás dispuesto a abrirte y entregar tu vida completamente como el profeta Isaías. Sin embargo, ese mismo llamado, eso que el Señor quiere hacer por ti, en otros, endurece más y más su corazón. Y es lo que hemos hablado del rey Usías. Sí. Exactamente lo que le sucedió. Pastor, le quiero hacer una pregunta, pero antes le quiero hacer una historia. Yo no sé cuántos de ustedes o usted en algún momento dado en la vida ha admirado a alguien. Muy bien. Y ha tenido el deseo de conocerle personalmente porque admira lo que hace. Yo no sé cómo se habrá sentido
el profeta cuando vio, cuando sintió, porque antes de oídas había conocido, pero ahora, pastor, estaba frente a la presencia de Jehová. La experiencia de vida de Isaías fue completamente diferente, fue otra, fue cambiada, porque cuando yo conozco a una persona que yo he admirado y lo conozco y sé cómo es, y es una persona bien buena, bien amigable, yo me voy, qué chévere, con una emoción porque lo conocí, porque tuve esa oportunidad. Pero tú no estás viendo o conociendo a otra persona, a otro ser humano. Es el mismo Dios Todopoderoso. Y estás sintiendo su poder y su gloria. Porque habían unos serafines, unos querubines, muy bien, que estaban allí volando con 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Aún ellos contemplaban y admiraban al Dios con esa santidad que se merecía. Y luego de eso no hay lugar a dudas que Isaías, después de ese encuentro, todo fue diferente en su vida. No fue igual. Ahora la pregunta es, pastor, y no termino con esto porque falta. Hoy, 9 de enero del 2021, usted y yo, o nuestros amigos que nos escuchan a través del Facebook, ¿pueden tener esa misma oportunidad de Isaías? Sí. Y Amén. el Señor constantemente nos está llamando. Amén. Nos está hablando. La lección me está hablando a mí. La matutina que estamos estudiando me está hablando a mí. El sermón que yo escucho me está hablando a mí. Los programas, el himno que se entona me está hablando a mí. La oración que escucho me está hablando a mí. En otras palabras, Gamaliel, pareciera que el cielo está haciendo todo lo que está al alcance de él para rescatar al ser humano. La experiencia de Isaías, Dios quiere que también nosotros pasemos por esa experiencia. Amén. El llamado a Isaías es el llamado que Dios nos está haciendo individualmente a nosotros. Amén. Volvemos en este tiempo de crisis, en este momento cuando las noticias dicen, no puede ser que esto esté sucediendo. Sí, mis queridos, está sucediendo cosas que nos llaman la atención y es la razón del por qué el Señor insiste en que lo miremos a Él. Amén. Porque hay un problema serio. Por lo tanto, Dios nos necesita a cada uno de nosotros. No porque somos buenos, sino porque Él es bueno conmigo. No, Él sabe. Pero cuando yo estoy dispuesto, como el profeta Isaías que dice, estos labios inmundos, estos ojos inmundos, todos han visto la gloria del Señor. El Señor le dice, no, yo sé, Isaías, pero tranquilo. Yo voy a hacer algo tan especial porque tú eres mi hijo. Yo te necesito en un momento de crisis. Yo te necesito porque tú tienes que dar un mensaje. Y aunque el mensaje al principio no era alentador, para nada. Sin embargo, Isaías obedeció la voz de Dios. Amén. Amén. Es hermoso poder ver toda esta historia, que el poder que enciende es el amor de Dios. Desde el principio usted puede ver cómo el amor de Dios se manifiesta en su pueblo y en la vida de Isaías, porque lo que iba a suceder era porque Dios amaba a su pueblo. Muy bien, y más adelante habla acerca del carácter de ese pueblo. No era un carácter dócil, no era un carácter fácil. En este momento de crisis, cuando el rey Usías está enfermo, no puede gobernar. Está concentrado en que le duele, en que le pica. Está concentrado en que ya su fama, su gloria, su poderío, su honor, su orgullo ha sido pisoteado y ahora está en una casa abandonada. Muy bien. Toda la gloria que había conseguido, todo el poder que tenía, todo lo que podía admirar por lo que él creía que él había hecho, ya estaba ahí en una esquina. Estaba perdido. Y podemos ver entonces la crisis que había existencial en ese momento. Como usted dijo,
un rey que estaba por el norte, que estaba teniendo fuerza, que quería ocuparlos a ellos. Y eso me trae a mí miedo, no hay lugar a duda, porque va a llegar un poder que me va a quitar lo que yo tengo. No solamente el enemigo estaba a yo no sé cuántas millas o al norte, el enemigo estaba dentro de las murallas de Israel, porque gobernaba el más fuerte. Muy bien, y entonces en todo ese entorno Dios lo está mirando desde el cielo. ¿Será que acaso usted y yo no nos ha pasado lo mismo? ¿No creemos que el más fuerte es el que gobierna aquí? ¿No creemos que esto está fuera de control? ¿No creemos que la nación que supuestamente debe dar el ejemplo está envuelta en una situación, unos problemas que era impensable haberlo visto? Mis hermanos, aún así Dios tiene el control como Dios lo tuvo en el pasado. Y lo adelanto. Aprendí, pastor, que Dios gobierna de dos maneras. Gobierna inspirando hombres, como lo hizo en el caso de ¿quién? De Isaías. Como también gobierna permitiendo, muy bien, las consecuencias que nosotros provocamos. Yo quiero que en este año 2021 usted y yo no seamos como ese pueblo fuerte de carácter, sino que Dios gobierne mi vida, no permitiendo los actos que vienen tras o las consecuencias de mis actos, sino que Dios gobierne nuestra vida por inspiración. Hay un pensamiento en la lección del día miércoles que dice: el santuario de Dios no solo palpita con un poder asombroso, también es un lugar donde los débiles e imperfectos como nosotros podemos encontrar refugio. Podemos reconfortarnos al saber que Dios está obrando para rescatarnos a través de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Amén. Qué hermoso. Amén. Y como tú mencionaste, Amén. cuando uno tiene un encuentro con Cristo, tú no puedes seguir siendo igual. No, es imposible. Algo tiene que haber Imposible. en tu vida, algo cambia. Y el profeta Isaías hubo un cambio tremendo, porque frente a la pregunta, cuando el Señor lo llama en un momento de crisis, el Señor hace una pregunta: ¿a quién enviaré? Wow. ¿A quién enviaré? Y es la misma pregunta que nos hace a 9 días de iniciar el año 2021, pastor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Cuál será nuestra respuesta? No puede ser una respuesta idealista. No puede ser una respuesta forzosa, porque yo estoy aquí de frente, usted está aquí, y yo le digo, ¿quién era? No te queda de otra que frente a las cámaras decir, Gamaliel, yo voy. No, aquí no hay engaños, no hubo engaños. Es que Isaías no tenía presión de ninguna. Estaba frente a la presencia de Dios, pero había sido convertido, había sido purificado en ese momento. Su pecado había sido perdonado. Su transformación interior había sido tan real que en el momento de la pregunta, pastor, no lo pensó. Heme aquí, yo iré. Y sabe, Gamaliel, si él se hubiera puesto a pensar en la situación que estaba el país, si él se hubiera puesto a pensar en que el camino iba a ser tan duro, quizás él no hubiera dicho, pero él no lo pensó. No. Después de contemplar la gloria de Dios y ver al sumo sacerdote Cristo Jesús sentado a la diestra intercediendo, que con ese carbón purificó sus labios, Isaías, frente al llamado ¿a quién enviaré?, sin titubear, sin perder tiempo, dijo, heme aquí, envíame a mí. Wow. Estamos hablando que él estaba adquiriendo una responsabilidad voluntariamente. Mírese que en este caso Dios no lo llama a él. Dios no le dice, Isaías, ven porque yo tengo algo que tú tienes que hacer. No lo llamó como a Moisés. Muy bien. Dice que él sintió esa transformación. Muy bien. Sintió como Dios lo había cambiado. Y en ese momento cuando Dios pregunta, no lo llamó, preguntó. Él dice, aquí estoy yo de voluntario. Y se hace, muy bien,
un vocal de Dios voluntariamente. Y lo manda a dar un mensaje, no fácil. No fácil. Le dice, ve a ese pueblo y dile, tienen oídos, pero no oyen. Y yo voy a hacer que no escuchen. No, tenemos que entender esto, mis queridos. El plan de salvación es que todos escuchemos. Yo no quiero la muerte del impío, dice el Señor. Él vino a salvar. Él no tarda su promesa como muchos la tienen por tardanza, sino que es paciente y misericordioso, esperando que todos procedan al arrepentimiento. El problema no está el problema está en nosotros. En nosotros. Que sabiendo, que escuchando, sabiendo lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer, nos rebelamos y nos vamos en contra. Por lo tanto, esa expresión es otra cosa, es tú no me quieres escuchar. El libre albedrío es que tú aceptes o rechaces. Yo lo que hago es retirarme y dejarte solo. Claro, si Dios no está en el corazón de uno, Gamaliel, cada día nos vamos a endurecer más. Eso es correcto. Viendo las cosas que hemos leído, escuchando las cosas que la palabra de Dios me dice, estas cosas van a suceder. En vez de acercarnos a Dios, nos alejamos. ¿Qué más puede hacer el cielo por nosotros? Te pregunto, ¿qué más puede? Esto es completamente voluntario, pastor. Dios nunca nos va a obligar a decidir la vida o la muerte, hacer el bien o hacer el mal. Dios, en su amor y en sus propósitos, no cambia. La única variante en toda esta ecuación somos usted y yo. Nosotros somos los que decidimos cómo vamos a actuar. Y lamentablemente, a la medida en que yo me niegue a que el Espíritu de Dios obre en mí, a la medida en que yo me niegue al perdón de Dios, a la medida en que yo me niegue a que Dios me acerque con sus cuerdas de amor, a esa medida yo me voy a ir endureciendo. Es un proceso automático. Muy bien, y va a comenzar y va a llegar el momento en que ya no hay vuelta atrás. Por eso, mi hermano, tú que me escuchas a través del Facebook, no te niegues, no fuerces, no permitas que el enemigo te haga pensar que eres inmerecedor del amor de Dios. Porque a la medida en que usted y yo comencemos a rechazar ese amor, nuestros corazones cada vez se van a endurecer y va a llegar el momento en donde no hay vuelta atrás. Y terminamos porque ya el tiempo nos traicionó. El Señor dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Como aquel pueblo que se rebeló. Y una de las cosas, Gamaliel, es que Dios te dice a ti, solamente hay dos caminos, pero ¿quién tiene que elegir? Tú. Yo te he dicho las consecuencias de andar por uno y las consecuencias de andar por el otro. Él te lo está diciendo, nos lo está diciendo a nosotros. Se lo dijo al pueblo, si ustedes me escuchan, si ustedes me guardan todos los preceptos y mandamientos, te van a ir bien. Pero si no lo hace, la maldición caerá sobre nosotros. ¿Quién tenía que elegir? El pueblo. ¿Quién tiene que elegir hoy día? Nosotros. Pastor, resumiendo, la situación existencial, una crisis. La situación que en aquel momento había, una crisis también. El rey ya no estaba. Nuestros gobernantes quizás están mirando al lado contrario de las necesidades comunes. Muy bien, pero Dios tenía control, iba a levantar a alguien. Mis hermanos, usted puede ser ese alguien. Simplemente acércase a Jehová, contempla a Jehová. Comenzará el proceso. Dios te va a cuidar, Dios te va a perdonar, Dios te va a inspirar. Y cuando Dios diga la gran pregunta, ¿a quién enviaré? Alce su mano y con gran voz diga, envíeme a mí. Hoy te digo, amigos de Facebook, Dios tiene el control y tú puedes ser parte del plan poderoso de Cristo Jesús. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias al pastor Juan González y al hermano Gamaliel Rosado por haber impartido la instrucción de la escuela sabática de esta mañana. Quiero anunciar a los hermanos, nosotros cada día queremos mejorar nuestra transmisión a través de estas redes sociales, especialmente en Facebook.
Si usted tiene alguna pregunta sobre la lección de la mañana, escríbala a nuestra página, póngala en el inbox y ahí entonces nuestro hermano Fredison o su ayudante, que eventualmente tenemos que buscarle a uno, ¿verdad? Para que le ayuden las anotaciones. Entonces la diga en el momento y así, si está en nuestras manos, poder contestársela en el momento. Así que le invitamos para que cada día se conecten, cada sábado se conecten con nosotros en esta transmisión de la Escuela Sabática de Espinar en el Facebook Live. Acuérdense en compartir con los hermanos, ¿verdad? Que quieran ustedes que aprendan más de la palabra de Dios, familiares, amigos, y nosotros dentro de lo que Dios nos inspire, le haremos llegar el mensaje para cada una de esas personas. Con esto finalizamos la escuela sabática en esta mañana. Esperamos que haya sido de su agrado. En estos momentos quiero dejarle a nuestro pastor, el pastor del distrito La Victoria y Espinal, que va a estar presentando al orador de esta mañana. Que el Señor les bendiga a todos. Muchas gracias, Joe. Bendiciones, hermanos, ustedes que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook Live. Antes de presentar a la persona que el Señor ha escogido para tener el tema de esta mañana, es necesario que nosotros vayamos ante el trono de la gracia en oración. Así que los invito en este momento para que allá donde usted esté, incline su rostro, cierre sus ojos y pueda conectarse con el Padre Celestial en este momento. Oh Padre Celestial, Dios eterno, Dios bondadoso y Dios misericordioso. Gracias te damos por la dicha que tú nos das de poder tener vida en este día. Oh Padre Celestial, en este preciso instante vamos a escuchar más de tu palabra. Necesitamos que pongas un carbón encendido en los labios del predicador que has escogido para que imparta el pan de vida en esta mañana. La gloria siempre será para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, es para mí un placer, un honor, en poder presentar a una persona que yo puedo decir confiadamente que es mi amigo. Una persona en la cual desde la adolescencia compartimos juntos en la Academia Adventista de Aguadilla. Allí tiramos piedras juntos, nos escondíamos juntos, la pasábamos bien juntos, pero amábamos al Señor juntos. Y yo de verdad me siento muy feliz porque este ser al cual yo aprecio y quiero mucho ha crecido en el Evangelio y ha ido a muchas partes del mundo predicando la palabra del Señor y trabajando para el Señor. Quiero presentarles a ustedes y quiero dejar con ustedes al siervo que el Señor escogió, al doctor y pastor Efraín Velázquez, presidente del CETAI, el Seminario Teológico Adventista de Interamérica, que va a estar con nosotros exponiendo la palabra del Señor. Mi amigo Efraín Velázquez, Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Sabe que hay mucho amor, mucho cariño. Vamos a prender el micrófono porque si no lo prendemos, no nos escuchamos. Te amamos mucho más. Realmente estoy contento Amén. de estar aquí contigo, mi hermano, y con los hermanos de Espinar, que en esta mañana estamos reunidos. Así que gracias, Amén. mi hermano. Dios El te tiempo bendiga. es tuyo. Amén. Muchas de las experiencias, y Gamaliel que estaba dando la lección de escuela sabática, pues también es parte de esa historia por la gracia del Señor. Mis amados, estamos aquí reunidos de manera cibernética. He visto que tenemos más de 70 personas conectadas a través de las redes sociales. Los hermanos que están pudiendo conectarse en sus hogares, les enviamos un abrazo de parte del Señor. Y les invitamos, aunque estamos ya ante su presencia aquí en su casa de oración, que nuevamente inclinemos el rostro para orar. Padre amante y Padre bueno, te necesitamos en esta hora más que nunca. Te pedimos de manera especial que tú te manifiestes a nosotros,
que podamos estar escondidos detrás de ti, porque nada somos. Bendice en esta hora a aquellos que se encuentran en dolor y en necesidad, para que tú seas con ellos consolación y fortaleza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasado jueves era precisamente diciembre 38 del 2020. Evidentemente nosotros no hemos terminado el año. Hoy, diciembre 40 del 2020, estamos aquí en la casa del Señor. Y en el día 38 de diciembre del 2020, murió mi tío David. Y la experiencia de ver a tío luchar contra el cáncer fue una experiencia muy, muy dura. Un cáncer muy agresivo, el cual lo estuvo atacando durante los últimos meses de manera más insidiosa. Pero él no perdió la batalla contra el cáncer. Él descansa en Jesús. Hay diferentes muertes que marcan nuestra experiencia. Muertes de jóvenes. Hace unas 2 semanas atrás, un compañero de mi esposa precisamente murió también después de salir de casa de mi papá de manera abrupta. Hace una semana, uno de mis colegas, el pastor Erwin González, murió del COVID, dejándonos sorprendidos a todos por lo temprano de su muerte, un hombre joven. Y entonces nos preguntamos, ¿cuándo estamos viviendo? Y esa es la primera pregunta que yo quisiera que nosotros nos hiciéramos hoy. ¿Cuándo? Isaías, según hemos estado estudiando durante esta semana, él data su visión al año en que murió el rey Usías. Él marca ese año con la muerte del monarca. El año en que murió el rey Usías. Y nosotros tendríamos que preguntarnos cuándo estamos viviendo. Durante esta semana no solamente esas experiencias fueron vividas por nosotros y algunos de nuestros seres queridos, sino que todos hemos sido testigos de cómo en la ciudad capital de los Estados Unidos de Norteamérica se rompió el caos. Se rompió el caos en la Casa de las Leyes, demostrando la fragilidad que tiene la democracia y la estabilidad de la cual tanto se ha enorgullecido esta gran nación del norte. El año en que murió el rey Usías. Isaías se da cuenta de lo que está pasando. Para Isaías no simplemente se trata de un monarca más que expira. Él llegó a ver a través de su carrera varios monarcas, entre ellos Usías, su hijo Acaz, Ezequías, su hijo, y también más adelante cuando comienza el reinado del rey Manasés. Por lo tanto, Isaías no es que el hecho de que alguien muera marque su vida, sino lo que representaba la muerte de Usías. Porque Usías había sido un hombre fiel, como ustedes han leído de manera detallada durante esta semana. Se marca una era, el fin de una era con la muerte de Usías. Se marca el fin de esperanzas en las cuales la restauración del imperio, es decir, davídico salomónico, se pudiese restablecer. ¿Por qué no? Él sabe que quien estaba como corregente era un hombre débil, era un hombre frágil. Y nosotros, más allá de sorprendernos, reconocemos que como muchas veces hemos puesto y otros han puesto sus esperanzas en líderes terrenales. Sí, algunos dirán que es inapropiado nosotros relacionar
la palabra del Señor y la presentación de la palabra con la política. Pero si leemos en la palabra del Señor, vemos que trasciende la política y fue imperioso sobre lo que estaba pasando en el mundo en el cual ellos vivían, siendo relevantes los profetas y no enajenados ermitaños que vivían en un monasterio lejos de lo que estaba transpirándose en la sociedad. Al contrario, ellos eran una voz relevante sobre lo que estaba pasando. Y hoy en nosotros unirnos a un silencio indiferente, enajenados de la realidad, no creo que sea seguir los pasos de estos grandes hombres de Dios. Me encanta que estamos dedicando la lección de escuela sabática a los profetas, en este caso a Isaías, porque en mi vida he sido marcado por los profetas y los mensajes que ellos han tenido para conmigo y para con nosotros. Y en este caso, Isaías, siendo relevante con lo que estaba sucediendo a su alrededor, él calibra sus mensajes en cuanto a lo que está sucediendo. Eso no significa que nosotros vamos a ser el juguete político de agendas que se quieran adelantar por un lado o por el otro. A mí me pareció interesante que durante este pasado proceso o ciclo eleccionario, habían personas que estaban a todo dar con cualquiera fuese su agenda o su entendimiento de cuál debía ser el futuro político de la isla o de Norteamérica. E incluso uno de mis estudiantes, o que fue mi estudiante, me llamó a capítulo de manera muy agresiva, diciendo que yo tenía que de alguna manera tomar una postura específicamente para apoyar un proyecto de dignidad para el pueblo y que debía ser una voz inequívoca sobre lo que debía tener la isla, porque entonces es que realmente íbamos a poder hacer una diferencia como cristianos. Muy agresivo y muy ofensivo, como él lo vio, como él lo hizo. Yo he preferido ser relevante, hablar acerca de los asuntos sin tener que abanderarme con ningún tipo de agenda o partido político, porque lo vemos en la palabra, siendo, como dijo Jesús, estando en el mundo, pero no estando parte del mundo o dentro del mundo, sino sobre el mundo. Y esa es la actitud, como Niebuhr la presentaba acerca del cristiano y la cultura, un cristiano que transforma la cultura y no un cristiano que responde a las agendas de la cultura. Entonces, lo primero que podemos aprender aquí en el libro de Isaías es cuándo estamos viviendo. Y estamos viviendo en un momento crítico. Un momento que si alguien tiene dudas sobre la situación crítica en la que nos encontramos, estará viviendo debajo de una piedra. Porque todos los eventos que se han visto durante esta semana reflejan lo que nos espera el resto del año, o del año 2020, día 46 y 47 y demás. O si nosotros queremos de alguna manera romper el ciclo y reconocer que sí, es el año ya 2021, un año más cerca de la venida del Señor. La segunda pregunta que debemos que hacer, primero es, ¿cuándo estamos viviendo? La segunda es, ¿dónde estamos nosotros? Y ahí es donde es la gran diferencia. Porque cuando estamos claros, o deberíamos estar claros, los momentos donde estamos viviendo. Pero entonces, ¿dónde nos encontramos? Es la gran diferencia. Hay algunos que el dónde se encuentran creen que es en la trinchera política. En mi caso, me toca trabajar bastante tiempo en el Medio Oriente. Y allí hace unos, ya 10 años atrás, se gestó lo que se llamó la primavera árabe. En esta primavera árabe, o mal llamada primavera árabe, había toda una electricidad y efervescencia de que algún cambio debía de llevarse a cabo en el Medio Oriente. Que estos gobiernos autócratas que habían sometido a pueblos por décadas iban a ser cambiados y que la autodeterminación de los pueblos
iba a ser finalmente una realidad. Pero la primavera árabe fue solamente una quimera, una visión de imaginación y pronto fue sustituida por un invierno. Un invierno con gobiernos más represivos que los que había antes y con situaciones más sangrientas de las que había durante las décadas anteriores. Y algunos creen que precisamente es en esa trinchera en la cual ellos deben estar. Hace 2 semanas precisamente hablaba con alguien, almorzaba con esa persona. Él me regaló un Corán, estaba presentando su deseo de ayudarme a aprender acerca del Islam y yo con mucho gusto he estado estudiando con él. Por si acaso alguien tiene deseos de conocer cómo trabajar con nuestros hermanos musulmanes. Esta semana, comenzando el lunes, comenzamos una serie de seminarios de cómo trabajar con nuestros hermanos musulmanes. Tenemos libros de texto, materiales, que más adelante si se comunican conmigo lo podrán adquirir. Y él mencionaba cómo él reconocía la autenticidad de la lucha que tienen algunos de estos grupos, como Hezbollah o Hamas o cualquiera de los otros grupos activos en el Medio Oriente, sin necesariamente apoyar los excesos que han habido, pero sí entienden algunos que de alguna manera tenemos que levantar nuestra voz. Recuerdo mi abuelo durante la década de los finales de los 40 para el año 1950, cuando tiene que irse de Puerto Rico, precisamente por haberse identificado con el Partido Nacionalista Puertorriqueño. Una época difícil en nuestra isla cuando la frustración de esa década de los 40 con gobernadores puestos de parte de Estados Unidos de Norteamérica, viviendo en una Latinoamérica casi de latifundio en muchos lugares, donde habían sido ocupadas anteriormente Haití, había sido ocupada la República Dominicana, Centroamérica con dictadores apoyados por fábricas bananeras, todo el cuadro de 100 años de soledad siendo Macondo replicado en muchos lugares. Y acá se fue a la gesta armada. La gesta armada y se vio en Ponce, en Yauco y en diferentes lugares que no le enseñan en su clase de estudios sociales, claro está, acerca de la verdadera historia de lo que sucedió durante esos años. Siendo interesante que la ley de la mordaza, que fue instituida precisamente para ese momento, impedía que usted hasta pudiese llevar una bandera de Puerto Rico. Era en contra de la ley. En el 1950, durante el intento de que nuestros interesantes puertorriqueños intentaron quitarle la vida al primer mandatario de Norteamérica. Y en el año 1954, Lolita Lebrón, con su lápiz labial rojo, con tacos altos y muy elegante, entró al Congreso. Los sucesos de esta semana casi no se comparan en cierta medida a la lluvia de balas que gestaron puertorriqueños para el año 1954. Pero, ¿dónde estás tú? Esa es tu gesta. Esa es tu gesta. Esa es la forma de tú resolver los problemas, ya sea por la violencia o con partidos políticos, creyendo que a través de las urnas algo vas a hacer o tú vas a llegar a poder de alguna manera cambiar el panorama. Pero aquí nos dice Isaías que evidentemente no. ¿Dónde estás tú? Isaías fue al templo. Y fue al templo a buscar del Señor. Y yo me imagino a Isaías orando, llorando, presentándose delante del Eterno, pidiendo: Señor, haz algo, haciéndose la pregunta sobre quién está en control, sobre los eventos que estaban viviéndose en su país, en su nación. Una nación que estaba con la presión de sus vecinos en el norte. Sus vecinos en el norte eran las tribus de Israel, las 10 tribus de Israel. Tienes presión en el norte de las tribus de Israel y el reino de Siria, no Asiria, Siria. Además, el rey Acaz, el hijo de Usías, estaba coqueteando
con una superpotencia, como hablar acerca de la China o los Estados Unidos de la época. Aquellos que estaban en Asiria, por favor, hagan la diferencia, Siria y Asiria. Mientras que habían otros que querían buscar la ayuda política de los faraones negros, los etíopes, la dinastía 25, que se encontraba, eran de Sudán, ahora dominaban Egipto, y ahora eran faraones poderosos, estos faraones negros. Y decían, pues tal vez la ayuda es de allá, o es de los chinos, o es de los americanos, o es de los rusos. Esa es la misma decisión que estaba dándole vueltas en la cabeza a las personas de Judá y en Jerusalén. Pero Isaías se presenta delante del Señor y comienza a llorar y comienza a pedirle al cielo, ¿dónde estás tú? Y es entonces, humillado delante del cielo, que él se da cuenta que está en el templo. Sí, él estaba en el templo, obviamente, él había estado orando, él fue al templo acerca del área del atrio. Él no es un levita, él es de la tribu de Judá y se encuentra en el atrio. Pero no sé si a usted le ha pasado con esos sueños que usted está caminando y de momento como que el piso se le sigue moviendo, como si fuera una escalera eléctrica. Y tú sigues corriendo para atrás y te sigues moviendo para el frente. E Isaías ve que está entrando a las puertas del templo. Y el templo, usted tiene en su mente lo que le pasó a Usías. Usías, cuando él entró al templo de Jerusalén, quedó leproso, pero ahora él no entra al templo de Jerusalén, porque quien está cantando las voces no son de los levitas. Él escucha Kodesh, 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 santo, santo, santo. Y no es la voz de Asaf, ni es la voz de Jefté, es la voz de los serafines, el coro celestial. Así que él sabe dónde está. Y si fue lepra lo que le ocurrió a Usías en el templo terrenal, ¿qué le va a pasar a él estando en el templo celestial? ¿Dónde estás tú? Yo espero que en estos momentos tú no estés desesperado pensando, debería haber ganado fulano, debería haber ganado el otro, le robaron las elecciones a este, ahora tenemos más de lo otro. Tus ojos no estén aquí, sino que estén allá. Ante el Santo de los Santos, el Dios Todopoderoso, al cual sus serafines se cubren el rostro para estar delante de él. Y entonces, cuando él está en ese escenario, él ve que uno de los serafines toma un carbón encendido. Oye, no sé qué habrás pensado tú, pero yo que veo a ese serafín que viene a toda velocidad con una pelota de carbón encendido en una tenaza en dirección mía, yo me imagino que lo que él dijo fue, estoy frito, hasta aquí llegué yo. Y mientras se acerca a toda velocidad, él solamente puede decir, ¡ay de mí! ¡Ay! ¡Ay de mí que soy inmundo! Hombre de labios inmundos, que habita en pueblo de labios inmundos. Eso fue lo único que pudo decir. Después de eso él esperaba, ¡puf! Se acabó. Pero la misericordia del cielo es más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Porque Isaías estaba en el lugar correcto con la actitud correcta. ¿Me escucharon bien? Tú podrás estar en el lugar correcto y con la actitud incorrecta. No te garantiza estar en la casa del Señor en esta mañana. No te garantiza el tú haber sido un adventista de muchos años, un cristiano de muchas décadas. Lo que importa es la actitud en la cual tú estés delante del cielo. Y él estuvo en una actitud humilde, diciendo, reconociendo su pecado. Noten que los capítulos del 1 al 5, antes de esta experiencia, esta teofanía, esta visión celestial, Isaías tiene un tono diferente. Los capítulos del 1 al 5, Isaías es más agresivo. En los capítulos del 1 al 5, Isaías habla acerca de los pecados, rojos como el carmesí. En los primeros capítulos, él habla de manera bastante agresiva y desafiante, como tenemos algunos especialistas que lo único que hablan es acerca de el pecado que hay en la iglesia. Y las personas cómo se visten en la iglesia. Y los dirigentes y lo que han hecho. Y lo que sucede allá en el norte. Y un video de lo que sucedió allá en Europa. Y otro video de lo que sucedió en otro lado. Y los pecados acerca del pueblo. Señalar y acusar en nada diferente a Hasatán, el acusador que se presenta en el libro de Job, en el libro de Zacarías.
y es desenmascarado en Apocalipsis como la serpiente antigua, el acusador, con todos sus hijos, que son muchos, y usan el internet de manera muy efectiva. Pero Isaías, al igual que lo harán más adelante otros fieles, como el caso de Daniel, que cuando habla acerca de los pecados del pueblo, llora y se incluye entre ellos. O Nehemías, que cuando presenta los pecados, él se incluye entre aquellos que le han fallado al Señor, se rasga los vestidos y se presenta de manera humilde delante del cielo. Esa es la actitud que tiene Isaías. Te pregunto, ¿cuándo vivimos? Ya sabes el momento que vivimos. ¿Dónde estás? Ahora la tercera pregunta que este capítulo nos inspira. ¿A dónde vas? Y es estando Isaías siendo marcado con ese carbón encendido que le asegura a ese visitante celestial que ha quitado su pecado y ha limpiado su culpa. Entonces él escucha la voz. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día se ha propuesto durante estos próximos años, 5 años, un plan estratégico titulado I Will Go. Yo iré. Por primera vez como iglesia, queremos nosotros unir nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestras estrategias hacia un fin en común. Hacia un fin en común. Yo iré. Es notable, mi hijo que es un adolescente, 18 años, fue al website de la iglesia, vio el plan de trabajo que tiene nuestra iglesia y su sociedad de jóvenes. El ministerio juvenil de una iglesia allá en el monte, casi en el bosque de Oaxaca. ¿Ah? O sea, nosotros somos una iglesia extrema, de extremistas, pero extremistas que vivimos en el extremo. Allá. La iglesia más lejana de la Asociación Puertorriqueña del Oeste. Esto está en la frontera con la Asociación del Norte. El extremo. Allá, ese jibarito, ese hijo mío, tomó el plan de trabajo y dijo, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Como la iglesia, como la sociedad de jóvenes, el ministerio juvenil de la iglesia de Llanadas va a tener estos indicadores de éxito de que estamos cumpliendo la misión. Los que tienen la asociación general, los que han adoptado nuestra división, los que se aplican y los que no se aplican los deja a un lado. Desde lo más básico que es la oración y el crecimiento de la vida espiritual, hasta concienciar sobre la ventana 1040 y lo que están haciendo nuestros misioneros en lugares lejanos, allá. Eso es maravilloso. Y durante este año, y ustedes dirían, ¿por qué dedicar todo un sábado otra vez a Isaías 6 cuando de eso hemos estudiado? Es precisamente porque ya en vez de nosotros estar en diferentes temas, en diferentes áreas, cada una buenas, sin lugar a dudas, cada una con su propia agenda, su propia dirección, queremos nosotros enfocarnos de manera directa, de manera unida, de manera orquestada, para ir donde el Señor nos diga. I will go. Yo iré. Cuando Isaías escucha la invitación de parte del cielo, él dice, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. En muchas ocasiones el llamado a seguir al Señor no es tan agradable como nosotros nos imaginamos. Siempre nos gustan que esos llamados sean llamados elegantes, llamados para lo que acariciamos, lo que deseamos, lo que hemos visto como que es supuestamente de mayor importancia. Pero aquí claramente nos dice, yo voy a ir donde quiera que tú me envíes. Y donde quiera que tú me envíes implica desafíos, mis amados, desafíos. Hay veces que me resulta gracioso porque hay personas que pueden llegar a pensar, en mi caso, que tengo que viajar, que dicen, wow, a mí me encantaría viajar y conocer el mundo. Y yo digo, me encantaría que tú me acompañaras, aunque sea una ocasión. Yo sí, recuerdo haber estado en Perú
un país impresionante con las ruinas de Machu Picchu y diferentes lugares interesantes para visitar. Pero cuando fui para allá fui a trabajar, así que Machu Picchu se quedó por allá lejos. Y estábamos allí en Ñañas, en el barrio malo donde está nuestra Universidad Adventista del Perú. Y así en diferentes lugares, con los desafíos de dónde uno se queda, quién lo busca, dónde come o dónde no come. Y si ustedes tienen dudas sobre los riesgos que trae esta experiencia, solamente tienen que recordar lo que sucedió el día de Navidad, cuando nuestro pastor, el pastor Eli Henry, fue raptado saliendo del hospital en Haití. Si ustedes nunca han estado en Haití y en el área donde está el hospital o en la universidad, ustedes tienen que verlo para poder entender lo que sucede, el barrio, la situación en la cual se vive allí. Y los riesgos que eso implica. Y los riesgos que eso implica. En esto de sorprenderse entonces, porque yo le he dicho al cielo, y mis amigos también lo han escuchado de mi parte, que cuando el Señor no me lo permita, que entre más pronto sea mejor, yo estaré en el distrito cerca de usted, siendo su pastor. Voy a sacar al pastor Malavé para que entonces me pongan a mí. O donde el Señor me quiera mandar. Porque realmente nosotros tenemos que ir donde el Señor diga. Y ahora estamos en lo que estamos porque así el Señor le ha indicado. Pero ese I will go no siempre nos va a llevar a lugares cómodos. Los lugares más desafiantes son los lugares donde menos encontramos personas para ir. Sí, yo he escuchado a personas, estudiantes a través de todo el mundo cuando he dado clases, pastor, yo estoy pidiendo al Señor un llamado y que el Señor pueda llevarme. ¿Usted conocerá a alguien allá en Puerto Rico o en Norteamérica? Y yo, wow, si es para Norteamérica, es la nube del cielo, la zarza ardiente me ha dirigido. Si es después del Río Bravo, si es para la Ventana 1040, déjeme orar. Vamos a ver cuál es la voluntad del Señor. Pero aquí I will go no se limita a los pastores. Si usted está comprometido al Señor, donde sea, ¿dónde es el barrio? ¿Dónde es la iglesia difícil? ¿Que es la iglesia que no tiene aire acondicionado? ¿Dónde es el lugar donde no necesariamente tienen ujieres al frente? ¿Dónde es el lugar aquí en Puerto Rico donde hay que ir? Recuerdo empezando el ministerio trabajando en el barrio Orocovis, en el barrio Cacao de Orocovis. Si Puerto Rico fuera un cuerpo, ese sería el ombligo. Pero estoy hablando de lejos de todo, Cacao. Y allá hay que ir. ¿Quién irá a nuestros hermanos aquí en Puerto Rico? Los chinos, los musulmanes, los góticos, los mitas. Los grupos que no han sido alcanzados. Los surfers en Rincón. ¿Quién le va a predicar? Y claro, aquellos que tengan mayor disposición y energía, sí, ir a la Ventana 1040, ir allá al Medio Oriente, ir a los lugares donde no hay adventistas, como una de nuestras jovencitas, que no puedo decir el lugar, porque está como misionera de manera secreta. Yo hace un mes aproximadamente prediqué en China, a través del Zoom, por supuesto, pero con la esperanza de estar con ellos en algún momento dado. Y hemos perdido el contacto hace más de 3 semanas, no sabemos. El gobierno chino ha estado apretando a los cristianos, varios de nuestros hermanos han sido capturados. La situación allá es complicada. Nuestro pastor, el pastor Holkenberg, hijo, es presidente allá y hemos estado en comunicación sobre las situaciones complicadas que está viviendo la iglesia. Pero esta semana, precisamente esta semana, comenzó una campaña con los hermanos chinos en Panamá a través del Zoom. Que si usted conoce a alguna persona china, nosotros tenemos campañas en chino para chinos. Esta semana, como les dije, estamos trabajando con los musulmanes. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Porque bien decía el apóstol Pablo, ¿cómo irán
Si no hay quien les predica, ¿cómo sabrán? Mis hermanos, yo me cansé de estar peleando con deformistas, gente que tuerce todo lo que uno dice, gente que acusa a uno de jesuita o de reptiliano, de Illuminati, de masón o de lo que sea, gente que lo que sirven es para molestar, gente que lo que sirve es para meter cizaña, personas que están pendientes a la música de allá, al predicador de allá, a lo que el Papa hizo acá, lo que hizo el otro por el otro lado. Miren, yo ya no pierdo el tiempo, yo predico a Jesús y voy con los que necesitan, porque son muchos los que necesitan. Y a esos yo voy a ir, porque a eso es que me está llamando al Señor. Y yo le voy a decir, heme aquí, envíame a mí. Hermano, te pregunto entonces en esta hora, ¿cuándo estamos viviendo? ¿Reconoces la hora? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Y hasta dónde vas a ir en esta mañana? Quiere el cielo que escuches el llamado del Señor. Quiera el cielo que escuches la voz de parte del mismo trono de Dios y puedas decir, heme aquí, envíame a mí. I will go. Que Dios te bendiga. La verdad que nos hemos gozado. Ha sido una bendición esta experiencia del pastor Efraín Velázquez, de lo que nos ha compartido, de sus trayectorias y travesías. Heme aquí, envíame a mí. Eso fue lo que dijo el profeta y eso es lo que esperamos que cada uno de ustedes pues también pueda decir. Hay que predicar el mensaje de salvación, mis hermanos. Si es que queremos que Cristo ya venga y cumpla la promesa de su regreso, tenemos que predicarlo, de la manera que sea. Y por eso yo recalco, y he dicho en tantas ocasiones en mis predicaciones, usted no tiene que predicar para poder predicar. Pídale al Señor que lo que usted sabe hacer sea un instrumento para traer a alguien a los pies del Salvador. Y vamos a estar leyendo en este momento un listado de las personas que se han conectado con nosotros. No podemos tenerlas todas, ¿verdad? Pero tenemos una gran cantidad de personas. Joe, léalo por favor, si puede. Bueno, vamos a ver, en el tiempo que tenemos una lista de 103 hermanos y todavía hay más. Eso es todavía hay correcto. más que se están conectando. La gloria es para nuestro Señor. Amén. El mensaje ha llegado a muchas personas y esperamos que cada uno de los que están aquí en esta lista sea, heme aquí, envíame a mí. Amén. Comenzamos por Rosita Javier, Beba Javier, Nidia Méndez, Livia González, Evelyn Nieves, Francis González desde el Ecuador, Samuel Lázaro de México, Mimi García, Enid Vélez, Elena Cabrera, Gladys Terrones desde el Perú, Lisbeth Sanabria, Carmen Galarza, Estela González, Alexander Vargas, el pastor Alexander Vargas, que le enviamos un saludo a ella y a su familia, Wanda Arrocho, Olga Respeto, Margarita Medina, Beatriz Torres desde New York, Doris Reises, Isabel Díaz, Meli, Carlos Hernández, Edith y Florencio, Claudino Díaz, María Esther Jiménez desde México, Onil Román, Leilani Vadillo, Zoraida Villa, Ramona Martí, Lisette Barreto, José Apaza desde el Perú, Héctor Hernández, Adri Tique desde México, Mario Soto, Minerva Palchino desde República Dominicana, Marilyn Santos, Roberto Rosa, Carlos Fuentes, Mirna Soto, Denise Michel, Fabiola Suriel desde el Brasil, Mari Feb, se me quedó ahí una, desde México, Mari, si sabes quién es, saludos. Elsa Ramírez desde el Perú, Johnny Yucra desde el Perú, Virginia Cáliz desde Paraguay,
Odilio Ortiz de Argentina, José Apaza del Perú, Lorena Apatiu del Perú, Isabel Pérez, Rosalina Sánchez, Yanira Rodas desde el Perú, Sandra Espinal de República Dominicana, Eber Mando, Olga Rabel, Raquel López, Herbert Guzmán, Víctor Fabián de Chile, Mimi Cabán, Raquel López, Mili García de México, Yaret Cruz desde el Brasil, Sebastián Alejandro de Venezuela, Dimari Carasolina, entiendo yo. Ok. Ya pues, la hermana sabrá, ¿verdad? Daimari. Gustavo Gómez de Argentina, Girly Rivera, José Cordero, Giovanni Dávalos de Paraguay, Grimilda González, Lourdes Hernández, Jorge Maisonet, Aurit Figueroa, Marco Estela, Belinda Torres, Obed Cajigas, Iris Medina, Aida Quiñones, Alex Martínez, Elizabeth Agudo, Felipe Mercado, Ana Aguilar del Salvador, Saúl Martínez desde México, Keila Núñez del Perú, Mirna Herrera de México, María Morales de México, Edgar Tigasi de Ecuador, Agueda Salas de República Dominicana, Eldisa Acosta también de República Dominicana, Nancy Arrévalos del Perú, Esmeralda Tun de México, Consuelo Rivera de Nicaragua, Michiba Lierprerax de Haití. Debe ser un nombre en francés. Humberto Añorque de México, Norquis Arizaga de Colombia, Irma Cali, República Dominicana, Vilma López del Perú, Elisa Rayo de Costa Rica, Memes Adventistas del Séptimo Día, Francisco Verdes de Ecuador, Orlando López, Ángela Ruiz, Miguel Flavio de México y Freddy Soto. Esos son todos los nombres, pastor, y como les dije, son algunos muchos más que están llegando a la lista. Que el Señor les bendiga a cada uno. Esta lista, en esta libreta, como ustedes ven, se está tomando en oración para que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Pastor, el tiempo es suyo. Muchas gracias, Joe. A la verdad que hemos sido bendecidos. Como bien dijo Joe, no nos dio tiempo de poder anotar todos los nombres, pero sí le agradecemos por estar en sintonía con cada uno de nosotros, con nosotros en esta programación. Los invitamos para que por la tarde también nos acompañen a las 5 de la tarde en una programación especial y espectacular que estamos teniendo todos los sábados, donde vamos a tener alabanza, vamos a tener predicación y vamos a despedir el sábado juntos aquí en el estacionamiento de nuestra iglesia. Así que me adelanto al anuncio, lo invitamos para que usted pueda estar con nosotros. Si no puede estar aquí presencial en nuestra iglesia a las 5 de la tarde, se conecta a través de nuestro Facebook Live. Querido pastor Efraín Velázquez, gracias porque el Señor lo utilizó. En este momento lo dejo para que usted pueda elevarnos al trono de la gracia a través de una oración y ponga en oración a todas esas personas que nos acompañaron. Así lo haremos. Gracias, mi pastor. Padre amante y Padre bueno, estamos aquí ante tu presencia. Sabemos la hora que estamos viviendo. Una hora difícil, una hora desafiante, una hora, Señor, cuando muchos están en desesperación. Pero nosotros conocemos quién está en el trono sobre las bestias que vio Daniel. Sabemos quién está sobre esa plataforma, sobre ruedas, en la experiencia de Ezequiel. Y como en el caso de Isaías, en esa visión celestial, aún en el año en que murió el rey Usías, aún cuando hayan muerto nuestras esperanzas terrenales, nunca morirá nuestra esperanza celestial.
Ayúdanos, Señor, a poder afianzarnos más en tu palabra. Queremos estar anclados en un así dice Jehová. Queremos escuchar tu voz, no Facebook, no CNN, no Fox News. No se trata de lo que presenta este mundo, sino la voz que viene del trono celestial. Y ahora, Señor, habiendo tú limpiado nuestro pecado y consagrado nuestros labios, envíame a mí. Envíanos, Señor. Envía a todos aquellos que han presentado sus peticiones